La ultraderecha, estas ideas retrógradas, estas ideas represivas, estas ideas censoras, estas ideas enemigas del libre pensamiento, de la libre expresión de las ideas y de los hechos y los datos, partiendo de la idea que tienen ellos de que los hechos y los datos se deben ajustar a la ideología y no al revés, que es lo que pensaríamos algunos que somos tontos, pues han lanzado sus casos de violencia. Me preguntaban al principio qué había pasado con Donald Trump y Obama. Bueno, Trump doxeó a Obama. El doxing es cuando tú informas de datos personales de ciertas personas en las redes. Esto es doxearlos. Por ejemplo, a mí hace muchos años, cuando tuve problemas con el que entonces era dueño de una página web muy importante que lo estaba llenando de dinero, y él estaba defendiendo el todo gratis, tuvimos una discusión y de pronto él les dijo a sus seguidores que me buscaran en Gijón. En aquel momento no me convenía que los seguidores, que eran medio bestias, supieran en qué lugar vivía yo. Ya de por sí doy la cara y el nombre todo el tiempo. Pero estuvo soltando por ahí que yo estaba en Gijón a ver si venía alguien y me rompía la cara. Luego la única vez que me lo encontré frente a frente, por cierto, se bajaba los ojos y se hacía a un lado. No me veía. Me volví invisible. Bueno. Y en el caso bueno, Donald Trump publicó en su red social, en Truth Social, que pues, no la ve casi nadie, publicó la dirección de Obama. Publicó el domicilio de la casa donde vive Obama y prácticamente de inmediato, muy poco después, pues, se encontró a un hombre armado fuera de la residencia de Barack Obama con 2 armas de alto poder, 400 rondas de munición y un machete. El tipo no es un tipo que pasara por allí, que es aficionado a las armas, que en Estados Unidos es de lo más común del mundo. Es uno de los que atacó el Capitolio. Hay fotografías de él dentro del Capitolio en la insurrección del 6 de enero que se emprendió para tratar de evitar que se declarara presidente electo legítimo a Joe Biden, que ese fue todo el motivo de esa insurrección, donde tenían preparados electores alternos, donde había una gran presión sobre Mike Pence para que para que rechazara los votos entregados por una serie de estados y los sustituyera por otros electores que iban a votar a Donald Trump. Los votos en favor de Biden que llevaban electores de distintos estados. Y todo esto con la presión de varios miles de personas dentro del Capitolio, cometiendo destrozos, esperaban que garantizara que se le entregara el triunfo ilegítimamente a Donald Trump. Ese es el tipo que estuvo allí en esa insurrección perfectamente organizada, a cuyos líderes ya se está empezando a meter a la cárcel hasta por 18 años, y ahora que Donald Trump le dijo dónde vivía Obama, pues fue a pasearse por allí con sus armas a ver qué pasaba. Mientras tanto, en España el grupo, la empresa Desocupa, anuncia que creará un ejército de la calle. Si tengo que morir, dice su líder, moriré en las calles defendiendo mi país. ¿De qué lo va a defender? No tengo idea, pero lo va a defender. Oh, ya sabes, atacas al país, él estará en la calle y dice que no va a salir con un palo. Él sabe perfectamente que con un palo no llegará muy lejos, así que seguramente saldrá con un arma de alto poder. Y su mensaje es este letrero, este gran cartel que han puesto en Madrid, que pone una cara de Pedro Sánchez, el actual presidente de gobierno y candidato por el PSOE a repetir como presidente de gobierno en las elecciones del 23 de julio, con cara triste, y le dice, y a la derecha está la cara del líder neonazi, con cara de mucho cabreo, como les gusta fotografiarse, ¿no? Dice, tú a Marruecos, desocupa a la Moncloa. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que el Partido Popular, este partido que se reputa democrático, que se finge parte del sistema, que se cree que es parte de la democracia europea, de la democracia cristiana europea, y que sin embargo cada día recibe más cejas levantadas y reconvenciones por parte del Partido Popular Europeo, que es el que se supone que lleva a toda la democracia cristiana en Europa, el conservadurismo cristiano de derecha, pro empresas. Ese partido que finge todo eso va a llevar a la Moncloa
a una serie de porteros de discoteca que se dedican a sacar gente de casas que se supone que han ocupado. No los saca diciéndoles fueras tan gentil de pasar por aquí, utilizan la violencia porque son gente que se dedica a la violencia. Miren, termino con esto. La ultraderecha gusta de la violencia y ejerce la violencia. Este señor se siente de momento poco más o menos que el líder de la CSA en Alemania. El líder de la CSA que llevaba Ernest Röhm y que se rompían la cara con el Partido Comunista y con los trabajadores y con todos los que se les oponían en las calles de Alemania en la década de 1920 y a principios de 1931. Esta gente está dispuesta a la violencia. Y suele decirse que en la izquierda no estamos dispuestos a la violencia, o los que lo estaban han aprendido que la violencia pues, no lleva mucho. Pero el hecho de no estar dispuesto a la violencia o a enfrentar a estos en el terreno de la violencia, donde además siempre llevas las de perder, porque tú tienes escrúpulos y ellos no, lo que no se debe hacer es pasar esto por alto. Decir que no pasa nada. Decir que no va a llegar a mayores, decir que no puede ser, que no puede ocurrir, que no va a llegar a tanto, es engañarnos nosotros mismos. Su lenguaje es la violencia, la ejercen cuando pueden. Se han aumentado, por ejemplo, han crecido las agresiones a homosexuales y a transexuales y a gente altersexual. Han crecido enormemente en los últimos meses. ¿Por qué? Porque se sienten validados. Los grandes enemigos de que los homosexuales lo sean sin que los molesten, que son el PP y sobre todo Vox, que han dicho que en su gobierno van a retirar las leyes de igualdad y las leyes contra la violencia machista y demás, el hecho de que se sientan representados en el gobierno facilita que vayan a la violencia real, a los golpes reales, a las palizas reales que acaban siempre matando a alguien. No es posible que en ningún lugar del mundo se pase por alto la capacidad y el ansia de violencia de la ultraderecha para lograr sus fines. Y deben ser bloqueados con las herramientas de la ley, con las herramientas de la democracia, con las herramientas de la argumentación, con las herramientas de los ordenamientos jurídicos y de la decencia, pero deben ser enfrentados y no vale simple y sencillamente decir, no pasa nada. Lean ustedes algo sobre la gente que dijo que no pasaba nada allá por 1932 en Alemania, o lean, por supuesto, la pequeña homilía del pastor Niemöller, aquella de primero vinieron por los judíos, por los comunistas, como yo no era comunista, no dije nada.